Bueno, vamos a continuar con nuestra formación en este seminario de coaching para el liderazgo pastoral. En este tercer módulo, en este video, lo que voy a desarrollar es un pantallazo general a los 4 dominios del nuevo paradigma del liderazgo, ¿sí? Esto lo tomamos desde el coaching ontológico y vamos a ir explicando qué son los dominios, por qué la necesidad de una integración y una coherencia de ellos. Los 4 dominios del nuevo liderazgo. Bien, los 4 dominios del nuevo liderazgo son el lenguaje, el cuerpo, la emoción y la espiritualidad. Todas ellas forman el todo, nuestra persona, nuestro ser, podríamos decir. Cuando hablamos de 4 dominios, hablamos de 4 dominios primarios, ¿no? No quiere decir que no haya muchos otros dominios secundarios, pero estos diríamos son los principales, los primarios de los que nosotros vamos a hablar, ¿sí? Que nos constituyen nuestro ser, y que también a partir de ellos vamos a poder conocernos mejor a nosotros mismos y cómo accionamos, y cómo mientras más integrados están en nuestra vida, más coherencia va a haber en nuestro ser y proceder, ¿sí? Y también nos va a dar muchas posibilidades en el acompañamiento y gestión de equipos, comunidades, grupos. Muy bien, acá en esta imagen nos permite ver, ¿no?, cómo están entrelazados, ¿sí? Cómo están integrados, en el ser lo hemos integrado nuestro lenguaje, cuerpo, espiritualidad, emoción. Qué importante entonces volver a recordar, ¿no?, que nuestra formación tiene que ser siempre integral porque nosotros somos seres integrales, ¿sí? Hoy podemos decir que entendemos al hombre como un ser biopsicosocial, espiritual, ¿sí? Bien, desde esa antropología, desde esa mirada del hombre, de la persona humana, es que empezamos a ver estos 4 dominios en relación a nuestro ser, que son, cómo se configuran en nosotros, y cómo cada uno de ellos, aprendiendo a gestionarlos y a integrarlos en nuestra vida, nos pueden abrir o cerrar posibilidades. A veces uno cree que la formación, que la preparación para algo, la entendemos solamente como intelectual. Muchas veces se entiende la formación como intelectual, ¿no? Como si yo dijera, bueno, me compro los mejores y últimos libros de liderazgo, los leo todos y de ahí voy a salir siendo un buen líder. Bueno, seguramente la lectura, los libros, los buenos libros sobre todo, nos acompañen y nos ayuden a formar nuestro ser líder, a crecer, pero no es lo único, ¿no? Sino que tiene que pasar por todo nuestro ser la formación, es decir, por todo nuestro cuerpo, por toda nuestra emocionalidad, nuestra espiritualidad, nuestro lenguaje, es decir, por toda la persona. Por eso muchas veces las formaciones, a veces vemos egresados de cursos universitarios que a veces tienen todas las competencias, saben mucho, pero a veces no pueden llevar a la práctica, les cuesta lo operacional a la hora de iniciarse en sus trabajos, en sus profesiones, ¿no? Bueno, por eso ahora vamos a entrar un poco en esta temática. Muy bien. Lo primero que vamos a hablar es sobre el lenguaje. Lo que digo. El lenguaje como lo que digo, el decir y el escuchar. Son las dos caras fuertes del lenguaje visto desde el coaching ontológico y desde donde hoy lo vamos a ver, ¿sí? Porque uno podría decir también, bueno, hay un lenguaje emocional, un lenguaje corporal, un lenguaje artístico. Bueno, acá hablamos del lenguaje como el decir, lo que digo, ¿sí? Bien, el lenguaje no solo describe realidades, ¿no?, sino que también genera realidad. Lo que digo, lo que me digo a mí mismo, lo que me dicen, genera realidad, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Bueno, hay un lenguaje que es descriptivo, ¿no? Bueno, afuera está soleado, hay viento, estamos en primavera. Bueno, voy describiendo la realidad.
Ahora hay un lenguaje que está bien relacionado con la acción, digamos. Lo que yo digo lleva a una acción, lleva a que suceda algo, ¿no? Como cuando yo me digo a mí mismo y el lunes voy a comenzar el gimnasio. ¿Mm? Averiguo, pago la cuota y arranco. Otra cosa, por ejemplo, sería que yo dijera, me gustaría, quisiera, podría, capaz, que el lunes o el martes o alguna vez comience el gimnasio, ¿no? Ven, el lenguaje no es inocente, el lenguaje genera realidad, ¿no? Y esto que fuimos viendo en los trabajos de autoconocimiento del módulo anterior, esos mensajes a veces también de nuestra infancia, de cómo fuimos creciendo, de cómo fuimos configurando como personas, que a veces también condicionan nuestro ser y nuestra manera de proceder, de tomar acciones. Esas palabras, esos que escuchamos muchas veces, nos hizo creer, tener un juicio sobre nosotros y quedarnos ahí y cerrar posibilidades, ¿no? Si yo me digo a mí mismo todo el tiempo, y es que yo soy tímido, me da vergüenza, me da no sé qué hablar, me pongo mal, no sé qué van a decir, y si se ríe, si no me toman en serio. Mientras yo más me lo digo a mí mismo, ¿sí? Más se va fijando en mí esa idea, que por un lado es una idea estática de mí, puede ser que yo sea algo tímido, pero cuando me lo digo así, como que no hay posibilidad de un cambio, o que no es una característica mía, pero que no es todo lo que soy, ¿sí? Entonces se cierra la posibilidad y pierdo yo posibilidades de que esto sea distinto. Distinto es decir, yo estoy trabajando sobre mi timidez. Estoy creciendo en no ser tan tímido. Me estoy animando a hablar, a decir lo que pienso. Bien, ven cómo una manera u otra de hablar condiciona, para bien o para mal, por decirlo de una manera, nuestro accionar, nuestra vida y cómo nos vamos configurando, ¿sí? Muy bien. La persona vive en el lenguaje, ¿sí? Vive en el lenguaje, o sea, el lenguaje es generativo, tiene acción, porque todo lo que yo voy diciendo también va generando realidades, lo vuelvo a repetir. Muy bien. Tengo una frase acá de Julio Laya, que es coach, uno de los pioneros del coach, de su libro El ritual del coaching. Dice, hemos ampliado nuestra capacidad tecnológica de comunicación y perdido nuestra habilidad para hablar desde el alma. Es decir, muchas veces hablamos nosotros describiendo realidades, describiendo cosas, pasándonos e intercambiando información, pero no hablamos desde nuestro ser profundo, desde lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que soñamos, desde lo más profundo de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces pasa esto en las amistades, en la pareja? Y esto en cuanto al liderazgo, en los equipos de trabajo, en los grupos, ¿sí? Como muchas veces nuestro hablar, nuestro lenguaje, nuestro compartir desde el lenguaje solamente es organizativo, ¿no? Solamente es proyección, de contar cosas, me fue bien, me fue mal, hice esto, hice aquello, pero no cómo me siento, qué me pasó con esto, qué sentí con aquello. Hablar desde el alma, es decir, de lo profundo de nuestro corazón, de lo que somos, ¿sí? Por eso el biólogo chileno Humberto Maturana dice, cambiemos nuestras conversaciones y cambiaremos nuestras vidas, ¿no? Como el lenguaje, nuestras conversaciones, es decir, las que tenemos con los otros y las que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Cómo van configurando nuestra vida. Y cómo cambiar esas conversaciones podría también llevarnos a un cambio en nuestra vida y en nuestros vínculos y en la manera de vincularnos. Esto para el líder es fundamental, ¿no? Tener un lenguaje que sea siempre positivo, propositivo, un lenguaje que abra a la participación de los otros, que no cierre posibilidades, ¿sí? Que no juzgue, que no etiquete, un lenguaje que también es escucha, ¿no? Una habilidad que no puede faltar en ningún líder, que después la vamos a
a trabajar en profundidad, y por eso no me meto ahora, ¿no? Pero ese lenguaje que puede apasionar, animar, despertar, movilizar, sacar lo mejor del otro o de los otros, ¿sí? Como decíamos al comienzo de este seminario. Bien, hasta acá entonces el lenguaje, lo que digo, ¿sí? Bien, un segundo dominio, las emociones, todo nuestro mundo emocional, que acá sería el cómo lo digo, ¿no? Nuestra emocionalidad hace que nuestro lenguaje también cobre como un color distinto, ¿no? Depende de la emocionalidad o el estado de ánimo que estemos atravesando. Digamos que últimamente se habla mucho más de emociones, hay muchos libros que fueron bestseller, pero durante mucho tiempo la educación emocional quedó aislada, ¿no? Quedó aislada. Quizá con el racionalismo, donde se le dio muchísima importancia a lo intelectual, a lo racional, a la diosa razón. El mundo emocional, el mundo interior, el mundo de las emociones quedó como tapado, e incluso muchas veces visto como algo negativo, ¿no? Algo que había que dominar, había que someter, había que tapar, ¿no? Algo muy distinto a la mirada de hoy, donde entendemos que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? Que son neutras, que las tenemos que gestionar para nuestro bien. Bueno, este dominio de las emociones tiene que ver entonces con las emociones, los estados de ánimo, los sentimientos y todo ese mundo emocional que vive adentro nuestro y que muchas veces se encuentra en tensión. Las emociones, decimos, no son ni buenas ni malas, son neutras, y decimos también aparecen, ¿no? No es que las provocamos, digamos nosotros, ¿no? Sí, a veces se despiertan, acontecen por algo que me pasó, por un pensamiento que tuve, por un recuerdo, eh, pero surgen involuntariamente, ¿no? En nosotros, aparecen. Entonces, lo que a nosotros nos queda es entender, identificar, nombrar esa emoción, comprenderla, gestionarla en nuestra vida, para que, o sea, no sea la emoción la que nos conduce a las acciones o a un estado de ánimo, sino que somos nosotros los que gestionamos esas emociones para el bien nuestro según cada momento. ¿Bien? Por eso acá decimos que las emociones son transitorias, ¿no? Vamos pasando por ellas, ¿no? En cambio, los estados de ánimo, ¿sí? Son más permanentes. Es como que habitamos en ellos más tiempo, permanecen más tiempo. Por eso decimos un estado de ánimo, ¿no? La diferencia con una emoción, que por ahí aparece y no está mucho tiempo, es como una impresión, un movimiento que sentimos dentro nuestro y bueno, luego se va, ¿no? Las emociones, cuando a veces no las permanecen más tiempo, u otras veces cuando no sabemos gestionarlas, permanecen como un estado de ánimo. Esto puede ser visto como los anteojos de colores, ¿no? Con que miramos la vida. Según nuestra emocionalidad, a veces vemos todo lo que nos ocurre en la vida de color gris, ¿sí? Otras veces vivimos desde el resentimiento, desde la desesperanza, la proactividad, ¿sí? Como muchas veces cuando estamos en un momento de una emocionalidad, por decirlo así, gestionada, integrada, esa emoción nos permite también ver la vida con otros colores, ¿no? Con más posibilidades. En el ámbito del liderazgo, el mundo emocional es muy relevante. Poder ser capaces de reconocer, de identificar en nosotros, de ponerle nombre, ¿sí? De comunicarla, de compartirla, de gestionar las emociones, los estados de ánimo, es fundamental para poder vincularnos sanamente, integralmente con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Muchas veces en la aceleración de nuestros tiempos, en esta cultura que vivimos de todo ya, de tanta ansiedad, de carreras, bueno, podemos correr el riesgo de vivir como en piloto automático, ¿no? Como de una manera rutinaria, monótona y desconectados de nuestro interior, sin tomar contacto por un momento de detenernos, hacer una pausa y tomar contacto con lo que nos pasa, con lo que nos sucede, con lo que siento, ¿sí? ¿Y qué me está diciendo eso que siento? ¿Hacia dónde me lleva?
¿Hacia dónde me mueve? Y desde ahí entonces podemos gestionar qué quiero hacer con esa emoción, ¿bien? O qué quiero hacer con esa decisión que se me presenta por delante, ¿no? Muy bien. Hay emociones que a veces tienen mala prensa, ¿no? A veces decimos, bueno, la tristeza, el enojo, ¿cómo puede ser algo bueno? Siempre lo vemos como algo malo, o hemos aprendido que era algo malo, que no está bien estar triste, que no está bien estar enojado. En realidad ninguna emoción es mala, ¿no? Sin duda anclarse, permanecer todo el tiempo o mucho tiempo en una emoción, eso sí podría generar en nosotros más adelante alguna fijación, alguna patología, por ejemplo una tristeza que uno no, que permanece todo el tiempo ahí, no la trabaja, no la saca afuera, no la habla, bueno, se puede volver en un estado de angustia, ¿no? Pero acá lo que hablamos es de la sana tristeza, del sano enojo, es decir, la emoción que aparece en nuestra vida y que nos está trayendo un mensaje, ¿bien? A veces me enojo porque hay una situación que es injusta, me enojo porque hay alguien que me está queriendo manipular o aprovecharse de mí, hay alguien que me está menospreciando, me está insultando, y claro, eso me produce enojo y está bien, y ese enojo me tiene que ayudar a mí a poner un límite sano, a tomar una decisión, a decirle al otro hasta acá, ¿no? Y como nosotros también en eso tenemos que educar a las personas que nos toca acompañar desde nuestro liderazgo a vivir las emociones de esta manera, ¿no? La tristeza lo mismo, la tristeza muchas veces, permitirnos estar tristes nos permite aceptar o hacer un proceso, un camino de aceptación, de sanación de algo que viví, que me dolió, ¿sí? Que es real, es así, y evitarlo, reprimir esa tristeza no sería para nada una solución, sino que arrastrar durante un tiempo algo que inevitablemente en algún momento va a aparecer y va a generarme cosas que no son del todo positivas, ¿sí? Por eso, el equilibrio, ¿no? El arte de gestionar las emociones pasa por ni evitar, ni reprimir, ¿sí? Ni tampoco permanecer y quedarme todo el tiempo en esa emoción, ¿sí? Entonces ese arte de siento, me doy cuenta que estoy triste, tomo conciencia, me doy cuenta, reconozco que estoy triste, lo identifico como tristeza, le pongo nombre, yo puedo decir estoy triste, estoy muy triste, estoy terriblemente triste, o sea, puede haber intensidades también en lo emocional, ¿sí? Le pongo nombre, lo comunico a otro, lo comparto, nosotros que somos personas de fe, lo pongo en la oración, se lo digo a Dios, me abandono, lo dejo en sus manos también, ¿sí? Pero lo voy gestionando, lo voy asumiendo, lo voy integrando a mi vida para luego pasar a otro momento, ¿sí? A la aceptación y desde ahí a seguir caminando en mi vida hacia otras posibilidades. Bueno, muy bien. Después va a haber también el padre Ezequiel, va a hacer un video sobre, les acercamos en este modo, un video que profundiza este tema de las emociones porque lo creemos muy vital e importante, así que ya voy a pasar al tercer dominio. Bueno, el dominio del cuerpo, ¿no? Mi postura. Mi postura también habla, dice, comunica, ¿sí? Imagínense un líder queriendo transmitir algo, quiere entusiasmar, quiere transmitir alegría, quiere transmitir motivación, pero está, ¿no? Con los ojos bajos, con los hombros caídos, encorvado, ¿cierto? Con el rostro triste o enojado, desolado. Bueno, no va a poder transmitir, por más que en sus palabras sean muy bellas y una oratoria espectacular, no va a poder transmitir, sino es con todo su ser, con su corporalidad, y esto fíjense cómo se va ahora interrelacionando todo, el lenguaje, la emoción y el cuerpo, ¿no? Una emocionalidad donde también me genera una postura, ¿no? No es lo mismo mi postura cuando estoy triste, cuando me siento mal, que cuando estoy alegre, que cuando estoy entusiasmado, motivado, cuando estoy enojado. Van a generar, ustedes lo saben, posturas distintas, ¿no? De mi cuerpo, de mi ser. Y acá es importante destacar también que así como la emocionalidad, el estado de ánimo, lo que me está pasando genera una corporalidad, genera una postura,
también yo puedo a través de mi postura generar un cambio de emoción, ¿sí? Un cambio de la emocionalidad. Es decir, yo estoy, bueno, estoy muy triste, estoy pachorra, no sé, y entonces me tiro en el sillón o en la cama, estoy así, con cara larga. En cambio, sentarme bien, mover mi cuerpo un poco, sentarme derecho, respirar profundo, abrir mis ojos, sonreír. Bueno, mi cuerpo puede también generar un cambio en mi emocionalidad. Esto es recíproco entre la emoción y el cuerpo. Muy bien, entonces decimos, ¿no?, que este dominio del cuerpo, nos referimos al cuerpo como a todo lo que tiene que ver con la corporalidad y las disposiciones corporales. Sin embargo, el foco lo pondremos en el cuerpo desde la mirada de cómo aprendemos, de cómo nos movemos, de cómo actuamos, ¿no? Esa es la mirada que hoy queremos darle. Cómo aprendemos, ¿no? Desde lo corporal, ¿sí? No hay aprendizaje si no pasa por la emoción, si no pasa por el cuerpo. Un aprendizaje intelectual solamente a veces, bueno, es algo que aprendemos de memoria, pero que enseguida después nos olvidamos, porque no pasó por la experiencia, porque no atravesó nuestra vida, ¿sí? Por eso el aprendizaje, ¿sí?, como nuestras propuestas de enseñanza, bueno, en la animación, en la gestión de grupo, en el acompañamiento, tienen que generar estas experiencias. O sea, tienen que apuntar a toda la persona y no solamente al ámbito intelectual. Tiene que atravesar nuestro cuerpo, tiene que generar emocionalidad, ¿no? Hoy ya sabemos que desde las neurociencias que todo aprendizaje que se asocia a la emoción es un aprendizaje que perdura para siempre en nosotros. Muy bien. Nuestra forma de mover, nuestra forma de actuar claramente con nuestro cuerpo es también una forma de comunicar, ¿no? De comunicar a los otros lo que queremos hacerles saber, lo que queremos que ellos comprendan, ¿sí? Involucrándonos también, ¿no? El lenguaje del cuerpo es un lenguaje que es muy amplio, ¿no? O sea, que puede tanto como agredir como acariciar, ¿no? Bien. En algún sentido, el cuerpo está dado, decimos, ¿no? O sea, el cuerpo, nuestro color de ojo, el color de pelo, el largo de nuestras extremidades, la altura, etcétera, ¿no? Dejando de lado las cirugías estéticas que uno podría llegar a hacerse, pero hay un gran espacio de diseño y aprendizaje, ¿no? Y ahí está la flexibilidad y la capacidad de movimiento y la postura, ¿no? Decimos que por ahí un buen líder es aquel que sabe bailar, ¿no? Pero no en el sentido de que sabe bailar bien concretamente, sino que es capaz de danzar, de ser flexible, de tener una capacidad de no ser rígido, de generar, de adaptación, ¿bien? De que sabe ser espontáneo, de que sabe bailar con el cambio de ritmo de música, que es un cambio de las realidades, ¿no? Bueno, qué importante esto, ¿no? Que nosotros como líderes también podamos aprender a integrar nuestro cuerpo, nuestra flexibilidad, prestar atención a nuestras posturas, a nuestros gestos cuando transmitimos. Sin duda que hay distintas personalidades, distintas estructuras psicológicas, quienes son más extrovertidos, quienes son más introvertidos, quién es kinestésico, quién es visual, quién es auditivo. Podríamos hacer muchas variaciones de eso, pero en líneas generales podríamos decir que todos tendríamos que ser conscientes de nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, integrar nuestro cuerpo en nuestra vida, ¿sí? Nuestro cuerpo es tan importante como nuestra alma, somos una unidad sustancial, ¿no? No hay persona humana si no hay cuerpo, no hay persona humana si no hay alma, por decirlo en lenguaje de la antropología más filosófica cristiana. Muy bien. Y en esto fíjense que también es importante porque cuando nosotros empezamos a integrar, a incorporar nuestra corporalidad, a tenerla en cuenta, también tenemos en cuenta la corporalidad del otro. Podemos notar cuando hay una mirada caída, cuando hay un desgano, cuando hay alguien que está mal, cuando hay alguien que no puede sostener la mirada, cuando hay alguien que está, no puede mirar hacia el horizonte, que no está erguido, ¿sí? Y podemos entonces leer
la postura. Cuando entramos, bueno, el que es educador en un aula, el que entra en un encuentro en un grupo, en una empresa, en la pastoral donde acompaña, puede leer la corporalidad y la emocionalidad del ambiente, ¿no? Y a veces uno trae preparado algo y tiene, bueno, hoy toca esto, ya tengo todo preparado, y vos, cuando sabés leer la realidad, cuando sabés leer la vida de los otros, te das cuenta que a veces el ambiente, el clima emocional, el clima corporal, no está dado para arrancar todavía, ¿no? Por eso a veces una pregunta, ¿sí? Un hacer referencia, ayudar al otro que capaz que no se da cuenta, a darse cuenta de esto. ¿Me parece a mí o los noto bajoneados? ¿Me parece a mí o te noto triste? ¿Me parece a mí o los noto inquietos? ¿Me parece o los siento enojados? ¿Hay algo que me quieran contar? ¿Hay algo de lo que quieran hablar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sigo con mi proyecto, con mi plan, y sigo adelante, voy, largo la dinámica, hablo, digo otra vez, los demás van a estar trabados en esa emocionalidad de lo que les está pasando. Por eso la importancia del contexto, ¿sí? El contexto del grupo, el contexto de la persona o el grupo con el que estoy acompañando o voy a iniciar un acompañamiento. Bueno, y acá tomo algo de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ¿no? Es muy rica toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, ¿no? Y tomé esta frase de todo lo mucho que podríamos tomar, ¿no? Pero el cuerpo, dice, revela el misterio del amor de Dios para los demás. El cuerpo, y solo Él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Este ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio oculto de Dios desde la eternidad, es decir, el amor de Dios por el hombre, y ser así el signo de ello. Lejos de que nuestra fe tenga un rechazo por la materia, por lo material, por el cuerpo, por lo creado, fíjense que esto es todo lo contrario, ¿no? Lo lleva muy por encima de cómo el cuerpo también es vehículo, ¿sí? De instrumento de ese amor, incluso de lo espiritual y de lo divino, ¿sí? Qué importante ver esto, ¿no? Por ahí, en algunos tiempos, en la historia de la humanidad, de la iglesia, pero contextualizando, ¿no? En los tiempos, había como cierto desprecio, ¿no? Por el cuerpo, por las pasiones, por las emociones, había que dominarlas, había que castigarse, había que someterlas, ¿sí? Entonces había abusos en los métodos del ayuno, de la ascesis, perdón. Entonces, qué importante es recuperar el valor, ¿no? Del cuerpo, sin caer ahora en la idolatría del cuerpo, ¿no? Y los estereotipos que caen hoy, y que el cuerpo ideal es este, y que siempre hay que ser eternamente joven. Claro, no estamos hablando desde ese lugar, sino desde este lugar mucho más profundo, ¿no? El cuerpo ha sido creado por Dios, ¿sí? Para demostrarnos el amor. En un abrazo, en una caricia, en una mirada, ¿sí? En un extender la mano, en un dar la ayuda, en un embarrarnos, mostramos y comunicamos ese amor que Dios nos da, ¿no? Lo espiritual, lo divino, se comunica a través del cuerpo. Entonces, bueno, eso me da lugar para pasar a este cuarto dominio, que es la espiritualidad, ¿sí? En algunas miradas de coaching o en algunas formaciones, la espiritualidad es un dominio secundario. No es que no está, pero es un dominio secundario. Nosotros lo tenemos como, obviamente, como un dominio primario, es decir, dentro de lo constitutivo y esencial de la persona humana, ¿sí? Y, obviamente, muchas formaciones que no son cristianas, la espiritualidad es mirada como un término mucho más amplio, ¿no? La espiritualidad solamente con conexión como con un otro, con lo trascendente, con trascenderme a mí mismo, o la unión con la naturaleza, con una fuerza, con una energía. Bueno, nosotros sabemos concretamente que la espiritualidad en el cristianismo, en nuestra fe, es la vida del espíritu en nosotros, ¿no? Nuestra fuente interior, en donde nos comunicamos y nos encontramos con Dios mismo que habita ahí. Y desde ahí se derrama y irradia hacia afuera, ¿no? En lo más profundo de nosotros está esa fuente, ese manantial que no deja de fluir en nosotros.
y que nosotros nos volcamos hacia adentro y nos encontramos ahí con Dios que vive y habita en nosotros, el Espíritu de Dios, y desde ahí también se derrama hacia afuera, ¿no? Entonces nuestra espiritualidad justamente viene del Espíritu, ¿sí? La palabra es la vida del Espíritu Santo en nosotros. La espiritualidad, claro que también a nosotros es la que nos hace trascender y trascendernos, ¿sí? Nos trascendemos a nosotros mismos hacia el otro con mayúscula. Nuestra vida nunca se puede realizar sin un tú, ¿sí? Y sobre todo con un tú con mayúscula que es Dios. Y un montón de otros tú que son con los hermanos y las personas con las que nos rodeamos cada día. ¿Sí? Muy bien. Podríamos decir entonces que la espiritualidad significa beber de la fuente del Espíritu Santo, que por supuesto también es el Espíritu de Jesús. Es hacerse permeable al Espíritu de Jesús y dejar que eso también se traslade hacia afuera. Muy bien. Acá volvemos un poco repetimos lo mismo, ¿no? O sea, la espiritualidad es beber de esa fuente interior, ¿sí? Que es el Espíritu, y desde ahí hacernos permeables al Espíritu de Jesús y dejar que se transmita, que se traslade hacia afuera. Esto podemos llevarlo. Un líder debe tener una espiritualidad consciente. De esto ya hablamos en el primer módulo, ¿no? Una espiritualidad encarnada, consciente. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Dios actúa y obra en la historia, en esta historia. Y nosotros transmitimos esa espiritualidad en nuestras acciones, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos obrando desde nuestra fuente interior o no? Y cuando obramos desde el rencor, desde el resentimiento, desde la agresividad, desde desacreditar, desde la crítica, y obviamente desde ahí no estamos obrando desde nuestra fuente interior, ¿sí? No estamos conectados a esa fuente interior nuestra que es la vida del Espíritu, que se derrama en nosotros y de ahí se rebalsa, ¿no? Nos damos cuenta, ¿sí? Cuando nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros sentimientos son más parecidos a los sentimientos de Jesús. Y ahí entonces podemos ver cuando un líder vive de esa fuente interior o vive desde afuera, más bien para agradar, para el que dirán, para el éxito, para los aplausos, para el reconocimiento, para ser buscado. Y eso no se puede disimular, ¿sí? No se puede disimular. Uno ve claramente en un líder, se lo transmite en su corporalidad, en su mirada, en su emocionalidad, en su forma de vivir la espiritualidad, ¿sí? En su lenguaje, si es una persona que vive desde el espíritu o no. Entonces podemos preguntarnos, ¿no? Puedo preguntarme, ¿desde dónde vivo? ¿Desde dónde vivo yo? ¿Desde dónde estoy viviendo? ¿Desde mi fuente interior o desde afuera de mí? Esta podría ser una pregunta que nos quede resonando, ¿sí? Y que seamos lo más sinceros que podamos y para poder seguir creciendo en esto de vivir desde nuestra profundidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, hablamos entonces de estos 4 dominios primarios, de cómo estaban integrados, interlazados, ¿sí? Por eso decimos que, y ponemos en el medio el ser, ¿no? Y más coherencia va a haber en nuestro ser, más coherencia va a haber en nuestra vida, más vamos a vivir desde la esencia que desde el ego, cuando estos 4 dominios estén bien integrados, ¿sí? La intersección de estos 4 dominios primarios se conoce como coherencia. Y cuanto más coherencia hay, existe un mayor equilibrio en la persona, ¿sí? Y cualquier desorden, por lo contrario, en uno de los dominios repercute directamente en los otros dominios, ¿sí? Por eso la importancia de tener en cuenta los 4 dominios primarios y desde ahí seguir creciendo, ¿no? Desde este lugar del autoconocimiento, de la aceptación, del desarrollo personal, desde nuestro liderazgo. ¿Bien? Muy bien. Por último, para ir cerrando, con esta última placa dejo la palabra ser con mayúscula y en grande, ¿sí?
No nos preguntamos qué queremos hacer, sino quién queremos ser. ¿Quién estoy siendo y quién quiero ser? Estoy feliz, me siento a pleno con quién soy, con quién estoy siendo. ¿Cuáles son los obstáculos que hay delante mío que me permiten no ser esa mejor versión de mí que quiero ser? ¿Qué decisiones quizás estoy necesitando tomar? Todas estas preguntas, ¿sí?, nos las podemos ir haciendo y nos las seguimos haciendo en cada módulo y en el camino de este seminario y toda la vida, porque siempre vamos a estar, como decíamos al principio, en proceso. Somos líderes en camino, siempre estamos en camino, como personas, ¿no? Hoy hablamos de liderazgo porque es el tema que nos ocupa, pero como personas siempre estamos en camino, en proceso. Siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Por eso estas tres palabras, ¿no? Vivir desde la esencia, ¿sí?, es decir, desde nuestra verdad, de lo que somos, y no de nuestro ego, que sería nuestra armadura, nuestra máscara, ¿sí?, una fachada que nos construimos. La coherencia, ¿sí? La coherencia que pasa esto de no, tengo que ser lo que yo creo, ¿sí? Tengo que ser siempre perfecto, siempre tengo que, no me puedo equivocar, no puedo fracasar. No, la coherencia entendida como estar en armonía, ¿sí?, en todo mi ser. Por ejemplo, ahora en estos 4 dominios de los que hablábamos, que haya armonía, ¿sí? Y esta palabra tan importante que no nos vamos a cansar de repetir y de hablar, la integración, ¿sí? Nuestra vida siempre tenemos que vivir integrando nuestro lenguaje, integrando nuestras emociones, integrando nuestra espiritualidad, integrando nuestra corporalidad, ¿sí?, integrando nuestra historia. Muchas veces vivimos peleados a nuestro pasado, vivimos peleados a situaciones, enojados con situaciones, con cosas que nos pasaron, ¿sí? Y no hay otro camino que el camino de la reconciliación, el camino de ir hacia una resignificación de aquello que viví, ¿sí?, de ir sanando lo que fui viviendo y caminar desde la herida hacia el manantial, ¿sí? Nuestra herida se convierte en posibilidad y en oportunidad cuando somos capaces de integrar, ¿sí? Esta palabra es una palabra que estaría bueno repetirnosla todos los días. Integrar en mi vida mi historia, mi ser, las personas, mi cuerpo, mis emociones, ¿sí?, mi espiritualidad, mi lenguaje. Bueno, hasta acá llego hoy. Les agradezco por haberme escuchado y los invito a seguir caminando juntos hacia la mejor versión de cada uno de nosotros, sabiendo que no caminamos solos, sino que caminamos juntos como comunidad, que Jesús camina a nuestro lado y nos acompaña, y desde adentro nuestro va gestando nuestra mejor versión.